Buenas noches, comenzamos con nuestro informe semanal con el petróleo en el gráfico diario. Gráfico semanal, pues semana negativa, rompiendo punto de control, la semana que cierra. Y ahora creo que tiene espacio para ir a buscar el 101. Ahí estaría el siguiente nivel de soporte. Vamos a estar muy atentos con ese nivel esta semana. De hecho, no descartamos una posible reacción en ese nivel. Ojo, parte inferior del box 101. Ahí estaría el siguiente nivel de soporte en el petróleo. Por ahora, las subastas de venta en el gráfico diario y en el gráfico también de 4 horas, subasta de venta. Así que vamos a estar muy atentos con más correcciones esta semana en el petróleo. Creo que la semanal, miren la mensual como empieza a cerrar, metiéndose nuevamente por debajo del punto de control. Creo que esto va a cerrar de esta forma, así que es posible que veamos más correcciones en el mes que viene, en octubre. Por ahora, pues en el gráfico semanal ya se lleva el pivot anterior y tendría espacio para buscar, recuerden, el 101. Bueno, y el oro, por su parte, la semana positiva. Se mete nuevamente entre boxes. Bueno, claro que nunca ha cerrado por fuera de ellos, simplemente ha tenido rupturas que han sido fallidas. Y ahora pues parece ser un posible mínimo mayor, ¿sí?, en el gráfico semanal. Quizás para buscar nuevamente el punto de control. Vamos a estar muy atentos. Por ahora, niveles claves para esta semana en el oro: 1.326, ahí tenemos soporte, parte inferior del box, y el punto de control 1.375. Para posibles largos creo que puede ser un objetivo interesante. Punto de control semanal 1.375. Bueno, ¿qué opinan del movimiento en la diaria de la plata? Definitivamente movimiento lateral, vendedores, compradores en control, precio justo para la plata. Y bueno, creo que vamos a darle tiempo. Yo de verdad que, bueno, estaríamos dándole un poco más de tiempo a la plata, que nos muestre una señal. Por ahora el retroceso al punto de control, interesante en el gráfico. Acá no nos ha cargado la plata. Retroceso al punto de control 20.93. Hay un nivel interesante ahí de soporte. Posible mínimo mayor en la diaria, pero pues esperando que salga, en la semanal, posible mínimo mayor, pero esperando que salga esta consolidación. Así que vamos a estar muy atentos con una ruptura a la baja o con una ruptura al alza en el gráfico diario. Y bueno, es un movimiento que se extiende al alza el Nasdaq, aunque sigue por arriba de boxes, pero no descarto un movimiento bajista. Gráfico diario tiene potencial bajista, un movimiento que trata de romper boxes al alza, falla, trata de meterse nuevamente entre boxes, falla, y tendría espacio, fluidez para buscar esta zona de alto volumen a precio 31.57 o la parte superior del box. Ahí tendríamos soporte 31.69. Estaremos atentos, vamos a ver cómo cierra 4 horas, esperando que lo haga por fuera de boxes para mantener la hipótesis de ese posible corto. Y para mantener la doble hipótesis, pues si se mete nuevamente por arriba del 32.30, nuevamente empezamos a favorecer largos, como para buscar el 32.48. Bueno, vamos a analizar el día de hoy también el S&P500 semanal, que cierra en terreno negativo. Ojo, que el precio ya se encuentra por debajo del punto de control 1.67433. Ahí está el punto de control, ya el precio está por debajo de ese nivel. Definitivamente bajista el S&P500 en la semanal. También en el gráfico diario, que está por fuera de boxes, las subastas de venta. Además el navegador confirma el live ratio pues en terreno negativo. Y en el S&P500 en el mensual también pues encuentra resistencia en el punto de control. No descartamos movimientos o un retroceso un poco más profundo para este mes de octubre. Así que vamos a estar muy atentos. Ojo, que ya se encuentra por debajo del punto de control en semanal. No descartamos una visita al siguiente nivel de soporte, al 1.644. Ya saben, entonces, subasta de venta en diario y cambiando la subasta también en semanal. Ojo con el navegador, también nos empieza a favorecer cortos contra tendencia.
Bueno, y retroceso en la semanal del euro dólar hacia el top del box. Ahí tenemos soporte 1.3496. Estamos en zona de soporte. Ojo con una ruptura de esa zona, que podríamos ver una corrección quizás un poco más profunda. El navegador en diario empieza a cambiar de color. Faltaría el punto rojo para favorecer cortos contra tendencia. De fallar la parte inferior del box 3470, podríamos buscar el 3369, siguiente nivel de soporte, o el 3336. Vamos a estar muy atentos. Mensual, vamos a ver cómo cierra. Quizás veamos un cierre por debajo del top. Así que ojo con este nivel 3485. Vamos a estar atentos. Creo que el nivel clave para esta semana, la parte superior del box 1.3496, de romper esa zona y de romper la parte inferior del box en diario 3470, pues podríamos ver cortos o retrocesos un poco más profundos. De mantenerse por arriba de esas zonas, pues la hipótesis apuntaría para el lado largo, quizás a buscar el pivot anterior en semanal. Bueno, un cierre bastante interesante en la mensual, aunque todavía falta un día, pero una vela potente este mes para la libra. Vela de rango amplio que rompe boxes, punto de control, zona de alto volumen a precio con contundencia. Y ahora, creo que esto sería una hipótesis mensual, pero retrocesos serían comprables en este marco de tiempo. Ahora estaremos atentos al 1.60, un retroceso hacia esa zona, o hacia el top del box. Estamos hablando del 1.6045, entre el 45 y el 1.60 hay una zona importante ahí de soporte como para pensar en demandar. Por ahora en el gráfico semanal ajustamos ya 4 semanas consecutivas al alza, estamos llegando a zona de resistencia, zona de colas, y en el gráfico diario pues se extiende un poco el movimiento, no descartamos retrocesos. La magenta pues nos indica niveles de sobrecompra. Bueno, y el australiano dólar por su parte, pues no descartamos un retroceso un poco más profundo esta semana en el australiano dólar, retroceso en diario, también en 4 horas. Vamos a estar muy atentos del cierre mensual. De cerrar de esta forma, pues vamos a esperar un retroceso hacia el 91-94. Hay un nivel interesante ahí como para pensar en demandar. De hecho, también esta zona, punto de control y pivot anterior, vamos a estar muy atentos. No descartamos retrocesos comprables para esta semana quizás, o la hipótesis también mensual, ¿sí? Pueden ser retrocesos comprables, estaremos atentos. Por ahora la diaria pues nada claro, seguimos metidos entre boxes. Quizás podamos buscar o visitar este nivel, la parte inferior del box 92.53, ahí está el siguiente nivel de soporte. También ojo con este nivel 92.06, ahí también tenemos soporte en la diaria. Una semana bastante lenta en el canadiense, el USCAT, movimiento lateral. Miren esta consolidación, rango muy pequeño, bastante estrecho de hecho. No hay mucho que decir, la verdad. Vamos a estar muy atentos con una ruptura a la baja del 1.03 con cierre. De cerrar por debajo de ese nivel pues podría corregir un poco más. No hay mucho que decir, la verdad, en 4 horas. Y en la diaria pues, perdón, en la semanal, aquí pueden ver la semana que pasa, una semana de indecisión, de muy poca volatilidad, así que vamos a esperar oportunidades, señales un poco más claras en el canadiense. Bueno, vamos a ver el dólar franco que está visitando el pivot anterior en semanal. Miren este nivel casi que milimétrico. De hecho lo hablamos la semana anterior. Nivel para pensar en demandar. Ahí encuentra nuevamente demanda. Unos 30 pips al alza. Estamos visitando la parte inferior del box en mensual 90.34. Gráfico diario. No hay mucho que decir. Las subastas de venta. Vamos a esperar quizás en marco menor una señal para un posible rebote, aunque por ahora las subastas de venta. Listo. Bueno, y por último el dólar yen, gráfico semanal, corrección, falla al punto de control y ahora creo que tiene espacio para buscarla el 96.94. Ahí está el siguiente nivel de soporte. Subasta de venta en diario, por fuera de boxes, por debajo del promedio móvil de 200, con espacio hasta el 97.23, subasta de venta en 4 horas, y en la mensual pues viene una consolidación, quizás pueda buscar el 97.12.
así que vamos a estar atentos con el yen. Creo que por ahora tiene espacio para corregir un poco más. Bueno, interesante lo que hace el euro yen en el gráfico diario. Bueno, apertura con gap en esta sesión. Ojo con un máximo menor, creo que tiene potencial bajista en diario. Un fallo del 1.3196, puede ser corto hasta el 1.3060. Estaría fallando también el punto de control en la semanal. Estamos hablando del 1.3216. De fallar ese nivel, ojo que podemos ver una corrección un poco más profunda. Son unos asimétricos bastante interesantes en la semanal y el navegador estaría confirmando, favoreciendo cortos contra tendencia. Así que ojo, ya saben, diario, posible corto para el euro yen. Bueno, también muy atentos con el australiano yen. Ojo con esta hipótesis en semanal. Interesante un retroceso, o mejor un rebote hacia el 91.50. Ahí en ese nivel se podría estar activando un corto con objetivo a la parte inferior del box. 91.50 con objetivo a la parte inferior del box. 90.21. Vamos a estar muy atentos. Algo así más o menos es la hipótesis que esperamos en el australiano yen. Un rebote hacia ese nivel para buscar la parte inferior del box. Lo confirma la diaria. En la diaria estamos por fuera de boxes. Simplemente un siguiente máximo menor puede ser corto hasta la siguiente zona de alto volumen a precio. Estaremos atentos. Bueno, también este par libra neozelandés se ve interesante lo que hace en el gráfico semanal. Una vela de rango amplio que rompe nuevamente punto de control. Zona de alto volumen a precio. Ahora retrocesos comprables. Retroceso a la zona de alto volumen a precio 1.9476 o el punto de control 94.23. Son niveles para pensar en demandar. Estaremos atentos. Bueno, y por último vamos a tener en cuenta el neozelandés yen. Interesante para cortos en 4 horas. Se lleva el pivot anterior. Estamos en subasta de venta. Un siguiente máximo menor, pues definitivamente puede ser corto. Una vez supere esta zona, pues esto va a tener, digamos que mucha fluidez hasta el 79.53. Y si revisamos el semanal, venimos de una vela tipo envolvente y en la diaria, pues la subasta estaría cambiando a subasta de venta. Estamos tratando de romper esa parte inferior del box. Tendríamos espacio para buscar el 79.79. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Si tienen sugerencias, preguntas en luis.arias323, ese es mi Skype. Nos vemos mañana.